La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra sesión de Junta solemne y pública, en cuyo transcurso tomará posesión de una plaza de académico en la clase de correspondiente el reverendo don Miguel Fernández Cron. Se abre la sesión. Conforme a lo dispuesto en los estatutos y reglamentos de esta Real Academia, acompañan a esta presidencia la señora secretaria general, el señor censor y el señor vicepresidente. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José Enrique de Benito de Ronsoro para dar lectura al acta de acuerdo de nombramiento del recipiendario. Con la venia, señor presidente. En Junta General Extraordinaria, celebrada el 25 de junio de 2014, recogida en el acta número 281, se acordó el ingreso como académico en la clase de correspondiente del reverendo don Miguel Fernández Cron, una vez cumplidos todos los requisitos y publicitada la plaza en el boletín oficial, según establecen los estatutos y reglamentos de esta corporación y la normativa al respecto de la Junta de Andalucía. Comunicado el acuerdo al recipiendario, se estableció el plazo reglamentario para su ingreso, que con posterioridad quedó fechado para el 19 de mayo de 2015, siendo el título de su discurso de toma de posesión la institución libre de enseñanza y su entorno sociopolítico, lo cual doy fe con el visto bueno del presidente. Muchas gracias, don José Enrique de Benito. Por favor, don Miguel Fernández Cron suba al estrado y ocupe el lugar que tiene reservado. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés, para hacer la audacia del recipiendario. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes recibe de nuevo al reverendo don Miguel Fernández Cron. Hace 2 años, concretamente el 5 de marzo, con motivo del Año de la Fe y el 50º aniversario del Concilio Vaticano II, nos ofreció un estudio histórico crítico de las dificultades en su inserción. Pero con anterioridad, el 13 de marzo de 2012, nos habló de los aspectos negativos de la legislación doceñista, concretamente en la propiedad agraria, y nos dio una visión crítica de las Cortes y la Constitución doceñista en su bicentenario el 22 de febrero de 2011. Hoy lo recibimos por algo muy especial, ya que tiene lugar su ingreso en esta Real Academia como académico correspondiente. Vinculado a la isla de León desde hace unos años, don Miguel Alfredo Fernández Cron nació en Madrid el 31 de marzo de 1947, para más tarde marchar a Valladolid, donde inició sus estudios humanísticos entre los años 1964 y 1966. Un año después se trasladó a Fuenterrabía, donde continuó su formación en filosofía, finalizándola en 1969. Cursó estudios de espiritualidad en Monteagudo y en Marcilla realizó los de teología entre 1970 y 1973. Durante 11 años ejerció como misionero en Chihuahua, en la Sierra Madre Occidental de México, época de la que guarda quizás sus mejores recuerdos y experiencias humanas. En 1989 terminó su licenciatura en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y se especializó en Historia de América. En el año 2000 se doctoró con la tesis Tensiones entre la Iglesia y el Estado de México desde 1917 a 1992. En el año 1991 se licenció en Derecho Canónico. Autor de numerosas conferencias, ha colaborado en diversas revistas de ámbito nacional. Hoy nos reunimos para participar de su ingreso en esta Real Academia con la toma de posesión como académico correspondiente, como apuntamos con anterioridad. Nos ofrecerá la conferencia titulada La institución libre de enseñanza y su entorno sociopolítico. Tiene la palabra poder creador.
no solo son sonidos o trazos que dibujan expresiones del género humano. En el libro de los Proverbios observamos la fuerza de la palabra en esta reflexión. El corazón del sabio hace prudente su boca y con sus labios aumenta el saber. Si este saber es transmitido y compartido, además enriquece. Reverendo don Miguel Fernández Cron, dispuestos a oírle, esperamos sus palabras, sencillas, acertadas y profundas. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra don Miguel Fernández Cron para pronunciar su discurso de ingreso con el título de la institución de libre enseñanza y su entorno sociopolítico. Señor presidente, secretaria, palabras de alabanza, autoridades civiles y militares, mirantes y académicos en general, buenas tardes. ¿Por qué este tema? Pues os doy una razón. Porque en este año se ha cumplido el centenario del fundador de la institución libre de enseñanza, Giner de los Ríos, que era de Ronda. Esa es una ocasión y por eso lo hemos tenido presente. Antes de adentrarnos en el tema de la institución libre de enseñanza, es necesario que tengamos en cuenta el siguiente planteamiento. Partimos de un hecho. En la segunda mitad del siglo XIX, un puñado de intelectuales españoles que se agrupa en torno a la figura de Julián Sanz del Río, catedrático de ampliación de filosofía y su historia en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, inicia una corriente ideológica con determinados caracteres religiosos y pedagógicos que es recibida con manifiesta hostilidad por parte de una gran mayoría del país. ¿De qué se trata? Del krausismo. Expresamos a continuación algunas frases críticas sobre dicho pensamiento. La razón, iluminada por la fe, dirá a Parisi, se llama Tomás de Aquino. La razón, enemiga de la fe, se llama Federico Krause. Veamos otros comentarios críticos sobre los krausistas. En primer lugar, la nota de sabios pretenciosos y vanos filosofastros. Los llamarán Villaoslá de Campoamor, con su desenfado característico. Más circunspecto, el señor obispo de Tarazona de entonces observará que el nombre de filósofo nunca se concedió tan barato como hoy día. Con pocos paliativos, los innovadores son llamados herejes y falsos maestros de la juventud. La acusación de panteístas a los seguidores y discípulos de la doctrina de Krause es la más corriente. Fue lanzada por Ortiz y Lara, el importante catedrático tradicionalista, en sus impugnaciones al discurso de apertura de la Universidad de Madrid de Sanz del Río, 1857. Don Julián, al que se le considera el introductor del krausismo en España, los mismos krausistas y los historiadores del krausismo han puesto de relieve insistentemente que la doctrina de Krause, sobre todo en su modalidad española, fue una tendencia a la reforma práctica de la vida, de la cultura española y del modo de ser español. La religión, tal como la concibe Krause, no se ajusta a ninguna fe positiva, en cuanto se afirma la primacía absoluta de la razón, para juzgar todo tipo de relaciones permanentes de los seres y de la vida. Es que los comentaristas afirman que Krause
fue escogido entre los varios filósofos de línea más o menos hegeliana por su carácter religioso. Y eso puede darnos confusión. La religión se desarrolla para Krause dentro de un ámbito totalmente terreno. Por lo tanto, cuando los krausistas hablan de religión, estamos hablando de un campo distinto al de la fe católica. Esto es necesario tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se insiste tanto sobre el carácter teísta y religioso de Krause, aduciendo que ese fue el motivo principal por el que fue escogido dicho pensador para divulgarlo en España. Debemos aclarar que esa característica religiosa del krausismo es muy distinta de la religión católica. Una vez tenido presente el pensamiento krausista y la gran influencia que especialmente tuvo don Julián Sanz del Río en su divulgación en España, recapitulamos con unas palabras del fundador de la Universidad Libre de Bruselas, Verhaegen, y recogidas por Tibergen, profesor honorario de la institución libre, y a quien ésta se reconocía deudora de las simpatías que había despertado en Bélgica. Nuestro principio es el libre examen. Nuestra misión, enseñar la ciencia por la ciencia, sin atender a dogma alguno, ni político ni religioso. Predicaban pues los innovadores una especie de reforma nacional a través de la enseñanza y exigían para ello la más completa libertad de cátedra, sin más límites que el respeto a los eternos principios de la moral y la justicia, y en la escuela la más absoluta tolerancia, con exclusión de toda confesionalidad. Sobre la base de una educación únicamente dirigida a la formación del espíritu religioso del niño, fondo común de todos los ritos y creencias. Espíritu religioso, pero no cristiano y no católico. Veamos a continuación una nota a pie de página que nos muestra aspectos de nuestra temática. Como es sabido, el marqués de Orobio, ministro de Fomento, publicó una circular de 1866 a raíz de la campaña neocatólica sobre los sexos vivos, ordenando a los catedráticos de universidad el respeto al dogma católico en sus enseñanzas. Eso no lo hacía por capricho, es que estaba establecido con el concordato de 1851, que le encargaba de que se comprobara el contenido de los textos oficiales. Se solidarizaron, a raíz de estas protestas, algunos fueron separados de sus cátedras, Sanz del Río y Castelar. Se solidarizaron con ellos Salmerón y Giner y otros profesores auxiliares. En 1875 la segunda circular dio pie a las manifestaciones en contrario de un gran número de catedráticos de las distintas universidades españolas. También fueron separados algunos, entre ellos Azcárate y Giner. La circular en la parte correspondiente al punto religioso decía así: vigile Vuestra Excelencia con el mayor cuidado para que no se enseñe nada contrario al dogma católico ni a la sana moral, procurando que los profesores se atengan estrictamente a la explicación de las asignaturas que les están confiadas sin extraviar el espíritu dócil de la juventud por sendas que conduzcan a funestos errores sociales. Circular a los rectores de las universidades de 25 de febrero de 1875. Esta actuación a modo de inspección dimanaba del concordato, como he dicho, de 1851, que sirvió para que un grupo de catedráticos se mostrara inconformista. Una vez tratado el krausismo, nos vamos a ceñir al tema de la institución libre de enseñanza, que mantendrá de una forma más o menos difusa la mentalidad krausista. Fue en casa de don Manuel Ruiz Quevedo, donde reunidos los más de los profesores rebeldes, bajo la principal inspiración de Giner, nació y tomó cuerpo la idea de fundar un establecimiento de enseñanza de espíritu y constitución libre,
que permitiese continuar de modo privado la obra iniciada en la universidad por los renovadores docentes. Trataremos de la institución en varios aspectos. Dos de ellos nos vienen sugeridos por las palabras de Cosío y de Zulueta. La institución la llama arca de salvación y también comunidad espiritual, es decir, la institución como cenáculo de alumnos selectos de la universidad, especialmente cultivados por don Francisco Giner, en un clima de oposición e inconformismo intelectual con la Restauración y sus realizaciones. No queremos seguir adelante sin insertar una referencia sobre los innovadores y la Iglesia. Volveremos a una fecha, diciembre de 1864, y a un acontecimiento eclesiástico, la publicación del Sílabus y de la Quanta Cura de Pío IX. En el Sílabus condenaba a la Iglesia una serie de errores modernos, y entre ellos el liberalismo, el racionalismo y el regalismo. Desde 1864, fecha del Sílabus, el grupo clausista que con Sánchez Río, Fernando de Castro, Azcárate y Giner a la cabeza emprenden el camino que los aleja de Roma, hasta 1870, en que se separan definitivamente de ella, ante la proclamación pontificia hecha por el Concilio Vaticano I. Abundando en datos sobre los clausistas y la Iglesia, tengamos presente a Fernando de Castro, que había sido franciscano y que había roto con la Iglesia en 1870. Él había sugerido solapadamente la conveniencia de que la Iglesia española se independizase de la dirección de Roma. También en la minuta de un testamento de Azcárate puede comprobarse también la disidencia frente a Roma. Desde el punto de vista clausista, tanto vale Zoroastro y Buda como Mahoma y Jesús. No obstante, existe entre los innovadores una gran admiración hacia el cristianismo. Ninguno renuncia al título de cristiano. Cristiano soy y cristiano me llamo, declarará Azcárate, y no reconozco a nadie el derecho a arrancarme ese título porque crea en un cristianismo sin dogmas. Volvemos sobre la institución libre de enseñanza, una vez tratado el tema de los clausistas y su ortodoxia con respecto a la Iglesia. Veamos la segunda mitad, distintas opiniones sobre la institución libre de enseñanza. Era preciso, al moderno racionalismo, organizar un establecimiento de enseñanza en que se explicara sistemáticamente doctrinas contrarias a la verdad católica. Y lo ha logrado con la institución libre de enseñanza. Otro texto nos dice: la falta de apoyos, la necesidad de apoyos intelectuales para el liberalismo en España era obvia. El liberalismo, sin la previa disolución de la mentalidad tradicional española, no podía arraigar en el país. Sobre el influjo de la institución se ha escrito: la institución libre de enseñanza ha llegado a tener más influencia social en ciertos ambientes que todas las órdenes religiosas juntas. La institución libre de enseñanza fue considerada como partícipe de la colonización espiritual de España. La estrategia de don Francisco Giner incluía sembrar la geografía nacional de gente nueva. ¿Qué métodos fueron utilizados por la institución en su afán de colonizar espiritualmente? Veamos en este sentido lo que afirmaban Menéndez y Pelayo. Se ayudaban y se protegían unos a otros, y cuando mandaban se repartían las cátedras como botín conquistado. Así han sido una logia, una sociedad de socorros mutuos. De Pelayo en la historia de los heterodoxos españoles. La religiosidad de Giner de los Ríos. Uno de los temas que más alardearon los institucionalistas es el de la neutralidad religiosa. Sabemos lo que la neutralidad religiosa significaba para los innovadores.
para el propio Giner, aun cuando no se lo confesase a sí mismo, más que respeto hacia todas las confesiones. Respeto a todas las confesiones, pero tenemos en cuenta esto: desconfianza fundamentalmente hacia una sola, la católica. Lo mismo en la cátedra de la universidad, que en el cenáculo institucionalista la neutralidad de los reformadores era prácticamente imposible. No fue nunca. No fue Giner un detractor de la Iglesia en el sentido violento que oigamos a la palabra. Pero tampoco podemos decir que su trabajo docente en la institución, como había querido serlo en la cátedra universitaria, fuera estricta y altamente neutral en materia religiosa. El principio neutral, no ya para la educación privada institucionalista, sino para la educación nacional, fue enunciado insistentemente por Giner. Le hemos oído pedir el esfuerzo de todos para lograr en este campo la más serena y honrada neutralidad doctrinal, política y religiosa de todas clases. Pero ello era posible. Lo fue. El tema era incitante. ¿Mantuvieron o no los innovadores la serena y honrada neutralidad que adoptaron como lema de su docencia? Es difícil, en principio, creer viable la neutralidad docente de unos hombres que, lógicamente y de ser consecuentes consigo mismo, tenían que ser hostiles a la Iglesia, puesto que en gran parte la consideraban causante de todos los males de la sociedad española, males que ellos trataban de remediar mediante la formación libre de la juventud, con el reconocimiento de la más honrada intención de no ofender al espíritu católico del país a través de todas las premisas del programa regenerador de la juventud estudiosa, como a través de las enseñanzas y de las posturas más personales de los maestros institucionalistas. El espíritu nuevo transpiraba por todas las articulaciones de su palabra y de su vida. Y era lógico, lo absurdo e incomprensible hubiera sido lo contrario. Y no obstante, los innovadores oficialmente no reconocerán nunca su actitud ofensiva y presentarán siempre su laicismo como algo inocuo, sin hostilidad alguna hacia la Iglesia, como algo puramente aséptico. No vamos a cansar al oyente y al lector con más datos rechazando el tema de la utilidad religiosa de la institución, y por el contrario la afirmación de la presencia de un fuerte anticatolicismo muy académico y educado. No obstante, insistiremos en algún ejemplo más. La palabra Kulturkampf se aplica a los tiempos de Bismarck en Alemania y es una cruzada contra todo lo que significaba catolicismo. Y le aplica aquí a Unamuno. El personaje que encabeza este apartado se trata de una persona muy vinculada a la institución libre de enseñanza. Desde 1900 no hay conferencia en que Unamuno no toque la cuestión religiosa, en el punto candente en que se debate. Un día será la libertad de enseñanza y la inspección de la Iglesia, otro día será la enseñanza de las órdenes religiosas, otro la cuestión del matrimonio civil, la enseñanza del catecismo, la separación de la Iglesia y del Estado, la libertad de cultos o la secularización de los cementerios. A través de sus discursos pueden seguirse los pasos con que la cuestión religiosa camina entre las agitaciones de la calle y del Parlamento. Pero es importante hacer notar que todo esto le engloba Unamuno en un apartado amplio: la lucha por la cultura contra la Iglesia. El Kulturkampf español, que obliga a civilizar, a secularizar la religión y a deseclesializar la sociedad. En esta lucha, todo para Unamuno es hacer cultura. ¿Verdadera cultura? Lo mismo se trata de la secularización de los cementerios y el reconocimiento de la validez del matrimonio civil que de la libertad de cátedra. Para él no hay distinción. El Estado, y este debe ser el núcleo del liberalismo restaurado, debe ser órgano de cultura, sobre todo frente a la Iglesia. La lucha por la cultura se impone. El Estado es y tiene que seguir siendo su contrapeso y el remedio a los daños que ella, la Iglesia, nos trae. Unamuno, en la conferencia dada en la Sociedad el sitio el 5 de septiembre de 1908. Estamos expresando bastantes ejemplos sobre las características del entorno analizado, mostrándonos los distintos
intentos para erradicar lo que según los renovadores era la causa de la decadencia de España. La España castrense y frailuna de los Austrias. La representación de una obra, aquí en esta conferencia estamos viendo por un lado el pensamiento y por otro lado una serie de acontecimientos que pasaron durante esa misma época de la institución libre de enseñanza. Se trata del estreno de Electra de Galdós. El 30 de enero de este mismo año de 1901, que halló eco en todos los periódicos porque su representación recorrió España y fue acompañada de motines, pedreas de conventos y gritos subversivos, tuvo también en Madrid su lado intelectual. Baroja nos describe el clima de tensión y de apoyo por parte de los escritores avanzados en que se representó la obra de don Benito Pérez Galdós. Don Benito y Maeztu, antes de su conversión, fueron los que dirigieron la distribución estratégica de los amigos en la sala del Teatro Español. Cuando llegó el estreno, yo tenía una butaca cerca de Azorín. Maeztu dijo que iba al paraíso, arriba, a la parte más arriba del teatro. Comenzó el drama, en medio de una gran expectación. El público temía que pasara algo. En uno de los momentos en que apareció un fantasma, Azorín me agarró del brazo y vi que estaba conmovido. Cuando el joven ingeniero de Ribapantoja, Maeztu, desde el paraíso, con voz tronante, dio un terrible grito: ¡abajo los jesuitas! La gente acompañó a Galdós por la calle entre gritos y aplausos. Nosotros, los periodistas, fuimos a la redacción, curiosamente el nombre, El País de entonces, y escribimos cada cual un artículo sobre el drama, el mío el primero, como de fondo. Los días siguientes al estreno de Electra estuvieron continuamente alterados por disturbios callejeros, sobre en torno a las residencias y domicilios de los jesuitas y de otros religiosos. En estos disturbios y alborotos se acusa insistentemente la presencia de estudiantes. Y lo mismo en Madrid, que en Valencia, que en Valladolid, que en Granada. Bueno, voy ya mal. Los hechos paralelos a España ocurridos en Francia, que tienen bastante influencia en el anticlericalismo español. Se nos habla aquí de Combes y la terrible persecución que sufrió el catolicismo francés. El terrible rebrote del nuevo jacobinismo francés influyó, sin embargo, poderosamente en la exacerbación anticlerical de sus imitadores los liberales. Progresistas de España, de Portugal, de Iberoamérica. En España se desató una persecución jacobina contra la Iglesia, inspirada en la francesa, pero la furia anticlerical que la alimentaba a distancia provenía del contagio francés, visible ya en España desde fines del siglo anterior. La naturaleza cercana a Madrid. Para Giner y los institucionalistas, la peculiaridad de España no estaba para ellos en su historia. Tienen palabras bastante negativas contra la historia de España. Estaba... Yo no niego que a mí me encanta la naturaleza de Madrid, la Sierra de Madrid. Pero para él estaba no en la historia, porque la desprecian bastante y la ignoran, sino en los canchales del Guadarrama y en los quejidos del Pardo. Sobre el mismo asunto, Giner expresaba que España y su ser no estaban en su desviada historia, sino en la tierra, en el paisaje hispánico, en las arboledas de Balsaín, en los montes bajos del Pardo, en los rijos de la madrileña Sierra de Gredos. El entusiasmo de Giner tenía mucho de culto. Al que suscribe, les recuerda mucho de lo descrito por Giner como panteísmo. Lo mismo que en otras referencias a Siete Picos, Guarramillas, Centro de Río Frío, son alrededores de Madrid. Esa naturaleza que en eso yo coincido, que es lo más bonito y más reconfortante que son, aunque cada vez se está construyendo más la Sierra de Madrid. La visión que de la historia tenía Giner, más que auténtica historia, eran aspectos psicológicos y filosóficos. Un líder, es otro tema, españolista, paseándose por el paralelo de Barcelona con la bandera española. Se trata de una referencia del que luego sería famoso político Alejandro Lerroux.
Sobre este personaje nos diría el historiador Domínguez Ortiz, que de Lerroux se sospechaba, la cuestión sigue sin aclararse, que recibía secretos apoyos del Ministerio de la Gobernación para que apartara a la masa obrera del catalanismo. Estamos tratando de una persona al que a lo largo de su vida se le comprobaron grandes contradicciones, como las que mostraría en las palabras que a continuación vamos a reseñar. Las palabras son: jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura, destruir sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevarlas a la categoría de madres para virilizar la especie, penetrad en los registros de propiedad y hacer hogares con sus papeles para que el fuego purifique la infame organización social. Entrad en los lugares humildes y levantad legiones de proletarios para que el mundo tiemble ante sus jueces. Hay que hacerlo todo nuevo, con los sillares empolvados, con las vigas humeantes de los viejos edificios derrumbados. Pero antes necesitamos la catapulta que abata los muros y el rodillo que nivele las hogueras. Seguid, seguid. No os detengáis, ni ante los sepulcros, ni ante los altares. Hay que destruir la iglesia. Luchad, matad, morir. Alejandro Lerroux, 1906. Cuando conocí de vuestro comportamiento en los días de la Semana Gloriosa, Semana Trágica, mi deseo habría sido volar a vuestro lado y me decía con orgullo: son ellos, son mis discípulos. Lerroux en Buenos Aires, 1908. El entorno de la Semana Trágica. Hemos querido empezar por señalar la influencia del citado político Lerroux antes de describir los hechos de la llamada Semana Trágica de Barcelona, en julio de 1909, aunque participando en dichos hechos revolucionarios existieron otros autores y otros personajes. Destacamos la influencia de Vicente Blasco Ibáñez, autor de la tremenda obra anticlerical La araña negra. Según una buena parte de los comentaristas del tema, admiten que un considerable número de responsables de los sucesos eran seguidores de Lerroux, que aunque durante el transcurso de los hechos estuvo ausente de Barcelona, su influencia fue muy grande. El motivo que desencadenó el conflicto fue el llamamiento a filas de reservistas catalanes que fueron movilizados para ir a reforzar a las tropas de Melilla. Este hecho totalmente ajeno a lo religioso motivó la insurrección que nos ocupa. Insistimos que lo más curioso del asunto es que los atentados fueron dirigidos a iglesias y conventos y a ningún centro de carácter civil. Aparte de Lerroux y de Blasco Ibáñez, queremos tener presentes otros nombres. Francisco Ferrer, que diría la escuela moderna y muy vinculado a los sucesos que nos ocupan. Tenemos el libelo Suez de Nanken y el motín. Todo ello dio paso a los sucesos que nos ocupan. Los hechos hablan de 60 edificios religiosos destruidos y acompañados de escenas tan dantescas como la profanación de cadáveres de monjas realizados por los revolucionarios. Un tribunal dictó 50 condenas a muerte, sentencias no excesivas para aquellos tiempos, teniendo en cuenta los sucesos que había producido centenares de víctimas. No se debe olvidar el clima anarquista imperante del momento y totalmente determinante en los sucesos de la Semana Trágica. Ese anarquismo que desgraciadamente, por ejemplo, la Semana Santa pasada, pues nos despertamos que había unos juicios contra unos anarquistas que intentaron atentar contra la Catedral de Madrid y contra el Pilar de Zaragoza, ¿no? El mayor número de muertos de sacerdotes fueron durante la Guerra Civil producidos por los anarquistas. Pocas veces, como en la primera década del siglo XX, se repitieron por toda Europa los atentados contra altas jerarquías políticas. El joven rey de España, Alfonso XIII, sufrió uno de ellos en 1905, el que salió ileso, y un año más tarde, cuando el monarca acababa de contraer matrimonio con doña Victoria Eugenia de Battenberg,
y el cortejo nupcial regresaba a Palacio por la calle Mayor, fue arrojada una bomba sobre la carroza de los Reyes por un anarquista, Mateo Morral. De ambos atentados salió don Alfonso ileso, pero se produjeron numerosas víctimas. La tristemente célebre Semana Trágica dio lugar a una gran campaña internacional a favor de Ferrer, presentándole como una víctima del oscurantismo español y mezclándolo con los asuntos como el mito de la Inquisición. Dicha campaña fue una de las más varias que han tenido que sufrir la España contemporánea. A mí me tocó vivir en México, la última, cuando mataron a finales del franquismo. Yo viví esa realidad, nos cortaron el teléfono, nos cortaron los vuelos con España. Bueno, pues esas campañas, ha habido varias a lo largo de la España contemporánea. Bueno, pues voy con confianza. ¿Cuánto me falta? ¿Cómo voy? La masonería, que es un tema complicado, no es políticamente correcto. No tenemos más remedio que tratarlo, que sea así por encimita, que si no, no sería una conferencia histórica. De los nombres que están presentes en estas letras, citamos a Moret, que siendo masón igual que lo era Sagasta, los comentaristas dicen que este último jefe de gobierno no hay tantas intervenciones en las que se vislumbre la presencia masónica como están presentes en la actuación de Moret. Sin embargo, en Sagasta y de un modo general debido a los cambios liberales y abiertos al anticlericalismo, también se vislumbran intervenciones masónicas. En buena parte en sus actuaciones de gobierno, de tal manera que cuando los masones niegan su presencia en la totalidad del liberalismo español y en la institución libre de enseñanza, sin embargo están presentes en buen número de individualidades tales como el de Miguel Moraytes Sagrario, historiador, maestro de historiadores, que estuvo en Sevilla trabajando temática americanista. También recordamos otros nombres igualmente institucionalistas y masonas: Simarro, Augusto Barcia y Trelles. Moret. 3 años estuvimos empujando a Moret para que cayera Maura. En la caída de estuvo gobernando muy poco tiempo, fue muy grave para la historia contemporánea de España. El señor que no se merecía que lo quitaran por las presiones en el Parlamento. Y de ahí hubo un sector importante de seguidores que perdieron la fe en la democracia y en el respeto de lo salido en las urnas. Moret, en una impresionante sesión parlamentaria y por todos conocida, dejó satisfechos los deseos de sus huestes. Cayó Maura y el bloque de izquierdas encontró al fin la vía expedita. Con toda la gravedad, repito, que el hecho significó para la derecha y para la marcha del mundo parlamentario español durante el siglo XX. Ballester nos sugiere una de las razones del cambio decisivo de Moret en aquellas jornadas. Se dijo entonces que la noche antes había estado en su domicilio don Francisco Giner de los Ríos. Estamos especialmente recordando su centenario de fallecimiento, y había combinado al jefe liberal para que derribara a Maura. Don Jesús Pavón cree más bien que la mudanza del jefe liberal se debió a la visita de Simarro, igualmente masón. En coincidencia con lo expresado con anterioridad, fuera o no Moret masón, existen muchas referencias que nos dicen que sí lo era, le sirvió en repetidas ocasiones con una docilidad que nunca tuvo Sagasta. Conocida es la afiliación masónica de Simarro, a la que alude aquí el profesor Pavón. Simarro fue también extraordinariamente afecto a Giner y de la institución desde 1877 hasta su muerte. Hay otras personas que no tengo documentadas que sean masones, entre otros, pero su mentalidad pues, se asemeja. Pi Margall: Dios es el producto de la razón misma y el catolicismo está muerto en la conciencia del pueblo español. Así lo afirmó Pi en la famosa sesión del 24 de abril llamada de las blasfemias. Este nombre
lo quiero citar, Melquiades Álvarez, institucionalista, que hazaña se echó las manos a la cabeza cuando lo mataron en Madrid los rojos. A pesar de la trayectoria que había llevado toda la vida de librepensador. Canalejas y la ley del candado. Bueno, es necesario tener aquí presente lo que significó la desaparición de Cánovas. Matado por un anarquista Santa Águeda en Guipúzcoa en 1897. Lo que aquello influyó en los momentos terribles de la pérdida de los territorios últimos ultramarinos, Filipinas, Cuba. Y el Alfonso XIII, un niño, que Cánovas no estuviera presente. La desaparición del gran líder conservador por atentado nos muestra, por desgracia, y demasiadas veces, la presencia de la mano asesina magnicida en momentos cruciales y en distintos tiempos de la historia contemporánea de España. Significativamente, las víctimas han sido hombres de los iluminados de derechas, tales como Cánovas, Canalejas al hacer política en contra del izquierdista Dato y finalmente en estos días Luis Carrero Blanco. Por otro lado, los victimarios con frecuencia eran anarquistas y en algunos casos con vinculaciones masónicas. Canalejas en su origen era bastante anticlerical, que cuando llegó al poder ya estaba muy de vuelta de dicha orientación. Puso en marcha una ley denominada del candado, porque cerraba las puertas a los religiosos que por los sucesos que habían ocurrido en Francia querían refugiarse en España. Dicha ley fue muy contestada y rechazada por los sectores más convencidos de entre los católicos. Por otro lado, la ley estaba montada muy astutamente, de tal manera que tenía atada para el futuro su eficacia. Por lo tanto, la Iglesia en España no tenía nada que temer. Por eso se ha escrito que eso, que la Iglesia no tendría nada que temer, le costó la vida a Canalejas por parte de sus antiguos correligionarios. El 12 de noviembre de 1912, y en plena vía pública, Canalejas era asesinado. El suceso fue junto a la librería, que fue San Martín hasta hace pocos años, en plena Puertas del Sol de Madrid. Me pone aquí, muy breve, contra el obispo Nozaleda. Al comenzar este apartado no puedo menos de hacer un especial recuerdo y memoria del padre Agustino Recoleto Rafael García, que en los últimos años de su vida dedicó parte de su tiempo a actividades históricas de la Orden de Agustinos Recoletos, provincia de San Nicolás de Tolentino, en torno al boletín de dicha provincia y otros temas históricos internos de dicha orden y de dicha provincia. Sin olvidar el tiempo que estuvo de misionero en Filipinas, durante la presencia japonesa en la Segunda Guerra Mundial. El que escribe estas líneas lo conoció en Marcilla, Navarra, a principios de los 70 del pasado siglo, y en el centro de formación que los recoletos tenían en dicha casa. Allí, aprovechando una actividad a realizar cada semana, vamos a decirlo, confesarme, y que se desarrollaba junto al archivo de dicha provincia, nos permitió mantener una conversación informal semanal, generalmente de temas históricos, gracias a lo cual tuve conocimiento de la Faire Nozaleda. Y ese nombre no me sonaba de nada. Nozaleda. Pues, años después, terminamos con la memoria del padre Rafael, murió en Madrid, a la vuelta de Filipinas en un viaje de investigación histórica y que fue lo último que hizo en su vida. Agradecido por sus enseñanzas, descansa en paz. ¿Quién era el obispo Nozaleda? Era un religioso de la Orden de Predicadores, obispo de Manila, Filipinas, en el año 1898, momentos en que España perdió dichos territorios. Por virtud de ser obispo de Manila, tuvo que encargarse de las gestiones burocráticas y administrativas a través de la autoridad castrense, norteamericana. Y ahí, en parte, le atacaron por eso. Lo cual era lo más lógico, que defendiera la Iglesia a través de los capellanes americanos que tomaron Filipinas. Sin embargo, tiempo después, ya en la península, y en virtud del derecho de presentación existente entre las autoridades españolas y el Vaticano, aprovechando esas circunstancias, se hizo una campaña
inicua contra Nozaleda. Fue una empresa que la envolvieron en el mismo saco contra los conservadores y que se resumió dentro de lo que se denominó Maura no, contra dicho grupo político y promovido por sus opositores, los liberales. Con motivo de dicha campaña se dijeron tan número de calumnias y de falsedades que dieron lugar a que Nozaleda escribiera un libro titulado En defensa obligada, en el que se encargó de rebatir las calumnias y mentiras que se vertieron durante la campaña a lo que nos estamos refiriendo. ¿Cuánto me quedan? 5 minutos. Muy bien. Más sobre la institución libre de enseñanza. Habíamos tenido un paréntesis. La fecha de 1881 corresponde a la subida al poder de Sagasta. Es definitiva para apreciar el crecimiento y la intensificación de la institución. Y hay que olvidar que la ideología clausista es la filosofía base de la entidad a la que nos estamos refiriendo. Los institucionalistas buscaban y deseaban un nuevo régimen distinto del de Cánovas. La República, pese a su fracaso en 1873, era un ideal común a la mayoría de los hombres del institucionalismo. Insistimos, tal como hemos dicho, en la fecha de 1881. ¿Por qué? Porque entra Sagasta a gobernar. Y a partir de este momento, los institucionalistas tendrán todo tipo de facilidades. Bueno, hubo un proyecto de ley de asociaciones anticatólicas en esta etapa liberal, las relativas al matrimonio civil y a la secularización de los cementerios, o también manifestaciones fuertes católicas, especialmente en el norte. Los prelados españoles celebraron a Alfonso XIII su protesta contra el proyecto de ley. En enero de 1917 dio paso a la situación presidida por Maura, como ya hemos tenido en cuenta. La lucha en torno al artículo 11 de la Constitución. Este artículo les importaba mucho para poder tener las manos libres y poder atacar. Giner, desde su despacho en el Paseo del Obelisco, está en la calle Martínez Campos de Madrid actual, y está entre la casa que tienen las Hijas de la Caridad, comedor social, y me parece que son las Esclavas, en medio está un colegio, que fue un colegio primaria, y que era el despacho, en el Paseo del Obelisco hoy, General Martínez Campos. Aunque, por lo general, su actuación en temas políticos fue poco señalada, desde su despacho influía en antiguos discípulos que tenían puesto en el Congreso. A Giner no le gustaba mucho directamente la política, le importaba la formación del hombre, pero indirectamente influía. Resumimos los acontecimientos. Publicación en 1910 de la obra de Pérez de Ayala, A mayor gloria de Dios. Se quiso hacer de ello algo paralelo a lo que hemos visto antes del estreno de Electra. Entre 1911 y 1913, campaña contra el catecismo en las escuelas. Entre los firmantes se distinguió por sus gestiones en pro de la supresión del catecismo el doctor Simarro, masón. La residencia de estudiantes, ya estoy terminando, de nuevo cenáculo de selectos. Esto a mí me influye mucho, esto que voy a hablar ahora, porque yo, cuando nací en Madrid, pero mis padres estaban destinados en San Javier, y antes de que le dieran las casas del aire por Moncloa, estuvimos viviendo en la calle María de Molina. En esa casa, mi abuelo, en la vida hay muchas trayectorias, mi abuelo era sevillano, él decía, yo le tomaba el pelo porque tú votaste a Besteiro, y decía mi abuelo, el más moderado de aquella coalición, decía mi hermano, de izquierda, ¿sí? Bueno, pues mi abuelo se fue a vivir a María de Molina para llevar sus hijos al colegio
de esto que estamos refiriendo, de la institución libre de enseñanza, que estaba más o menos por donde está el ramero de maestro. ¿Pero qué le pasó a mi abuelo? Que tenía una hermana religiosa, irlandesa, de las monjas irlandesas, y ella también luchaba, porque era visible, posiblemente mi abuelo estaba sentimentalmente unido a Sevilla, y al final triunfó mi tía, y los niños, incluyendo mi madre, no fueron a los colegios de la institución libre de enseñanza. Pero mi primer año en Madrid fue ahí. Todavía están mis tíos en esa casa. Ustedes entran por María de Molina, viniendo del aeropuerto de Barajas. Cruzas Príncipe de Vergara, por la parte derecha. Llegan a la esquina donde López de Hoyo, allí está la casa del embajador francés. A continuación cruzan Serrano. Ahí tienen una serie de hotelitos que son hoy los sitios donde se sacan los másters esos para motivos de tipo económico. Llegan a la calle Pinar, que sube para arriba. Esa calle Pinar, aunque está ya cortada, pues está, hay muchas edificaciones, ahí estaba pues la residencia de estudiantes. Por eso, familiarmente, ese ambiente, ese barrio, me es conocido. Bueno, ¿y cómo crecieron de esta manera esta gente? Santiago Alba incluyó en el presupuesto de 1913 una subvención de 70.000 pesetas para la instalación de la residencia. Ruiz Jiménez Padre, y al parecer masón, autorizó la construcción de edificios en los terrenos que el Ministerio de Instrucción Pública, en los altos del hipódromo. Aquí hay señores militares que han hecho el curso y hay un centro importantísimo del ejército, los dos, escuela de Estado Mayor, y enfrente, pues, donde está la máxima autoridad, bueno, pues a lo que me estoy refiriendo, está enfrente, detrás del Museo de Ciencias Naturales y de la Escuela de Ingenieros. Bueno, pues ahí tenía el Ministerio de Instrucción Pública, a los altos del hipódromo, un terreno, bueno, pues recibió oficialmente 70.000 pesetas durante el año 1914-1915. Se elevaría posteriormente a 100.000. Figuras familiares por las estancias y jardines de la Colina de los Chopos. La Colina de los Chopos se dominó poéticamente Juan Ramón Jiménez. Y en esa Colina de los Chopos, que es donde está la residencia, venían Antonio Machado, Azorín, Maestu, con ellos jóvenes escritores, artistas, universitarios, catedráticos de la Central, cuyos nombres aparecen en las páginas de la residencia, en las tertulias literarias, en los anuncios de cursos de conferencia o vinculados a los cursos directivos de las distintas agrupaciones. Ortega, Onís, Federico García Lorca, Alberti, Salinas, Guillén, Dalí, Buñuel, Ricardo Urueta, Antonio Espina, Zulueta, García Morente, Américo Castro, Sánchez Albornoz, Andrés Ovejero, Dors, Corominas, Jiménez Azúa, Negrín, Madariaga, Marañón, Pérez de Ayala y tantos otros estaban vinculados a ese lugar. En la universidad los alumnos se impregnan profundamente y forman un grupo más compacto, y es en la residencia de estudiantes donde la minoría que sigue al nuevo maestro se aglutina decididamente. Allí se establece el diálogo con la juventud de la nueva generación. Una generación, dirá Ortega, aquí hay militares, a mí esto me afecta mucho, lo que voy a decir. Al escuchar la palabra España, una generación que no recuerda ni a Calderón de la Barca, ni a Lepanto, ni piensa en la victoria de la cruz, sino que meramente siente, y esto que siente es dolor. Eso es la institución libre de enseñanza. He dicho.
Observados los artículos 28 y 30 de los estatutos y los 19, 20, 21 y 22 del reglamento, y cumplidos todos los requisitos académicos acordados en Junta General Extraordinaria, don Miguel Fernández Crón, prometéis observar los estatutos, el reglamento y acuerdos de esta academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico? Sí. Queda proclamado académico de San Romualdo en la clase de correspondiente el ilustrísimo señor don Miguel Fernández Crón. Don Miguel, ni mucho menos, es la primera vez que interviene en el seno de nuestra academia. Viene colaborando con ella desde hace muchos años, en distintos aspectos, no solo en el tema de las conferencias, sino en otros también. Se ha consumado hoy un deseo por parte de ambos, por parte de don Miguel y por parte de la Real Academia de San Romualdo, que tenerlo a partir de hoy integrado totalmente en nuestro seno como un miembro más de nuestra Academia de Ciencias, Letras y Artes. Enhorabuena y bienvenido. Muchas gracias. El próximo acto de la Academia tendrá lugar el martes que viene. En este caso la conferencia lleva por título Drogas, Locuras y Pintura, y estará a cargo del ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato. Será a las 7:30 de la tarde. Muchas gracias al señor representante del equipo de gobierno municipal, al excelentísimo señor almirante jefe de la Arsenal de la Carraca, a las autoridades y mandos militares que nos acompañan hoy y a todos ustedes. Se levanta la sesión. Buenas noches.